Buenos días, vamos a comenzar las segundas jornadas de esta primera edición de los videoclips. Nada, comentar que ayer no lo comentamos, que queréis colgar cualquier foto o cualquier cosa en Instagram o en Twitter o algo, tenemos el hashtag videoclips en la URJC por si queréis colgar cualquier cosita. Y nada, presentar a Daniel Barrera o Dani Barreri, que nos acompaña hoy, Alcalaíno de Pro. Eso es. Nada, creo que va a ser muy inspirador para vosotros hoy porque ha salido precisamente de estas aulas y nada, ahora es profesor de Taino, Sí. de edición y de videoclips y bueno, pues nada, ahora está teniendo un momento muy dulce en lo profesional. Ha trabajado con Raiden, que es otro artista que es alcalaíno, que quizá algunos lo conozcáis ahora por el Benidorm Fest. Ha trabajado con Lola Índigo, por ejemplo, y también ahora haga el último videoclip con Pablo Alborán, Castillos de Arena, que lleva ya más de 4 millones de visualizaciones y que está nominado a los Latin American Awards, que todavía estáis a tiempo de votarla, así que... Si os caigo bien hoy, me tenéis que votar mucho. Y nada, nos va a hablar un poco sobre precisamente algo que creo que genera mucha inquietud, que es precisamente cómo empezar un poco en este mundo del videoclip. Así que yo sin más, les cedo la palabra. Bueno, gracias Héctor, gracias Mario por invitarme. Hola chicos, buenos días. Tienes razón Héctor, o sea, yo me parece que uno de los valores diferenciales de toda la gente que ha charlado con vosotros tanto ayer como hoy no es ni tener más proyección ni tener más así, sino que vengo de aquí, ¿vale? Yo, mi origen está en esta universidad, fui alumno de estas aulas y quería hablaros un poco desde ese camino, ¿no? Desde el origen y desde cómo voy arrancando todo y cuál ha sido mi aprendizaje durante todo este tiempo y por qué empecé a hacer o por qué empecé a elaborar ese formato, ¿no? Insisto, esto todo es parte de una experiencia propia, personal, de un propio aprendizaje pero cada aventura, cada recorrido vital de cada uno es un mundo, ¿no? Pero lo he querido sintetizar como en las conclusiones que he sacado durante todo este tiempo. Este año cumplo 10 años dirigiendo videoclips. Está siendo una etapa, como dice Héctor, muy bonita y muy divertida. Y todo arranca desde un punto de partida que mucho tiene que ver con estas aulas y con Vic Álvaro. Como ha dicho él, me llamo Daniel Barrera, firmo los videoclips como Dan Barreri y, como os decía, vengo dirigiendo videoclips desde hace 10 años, ¿vale? Este que veis aquí es el fotograma del primer videoclip que dirigí en mi vida, que como veis no tiene mucho de especial, no deja de ser dos chavales rapeando en el parque, allá por 2012. Esto lo hice con la cámara de mi padre y con algo de inquietud o con algo de iniciativa hacia lo que me gustaba o empezaba a gustarme hacer dentro de una propia inquietud que yo creo que viene desde la propia universidad, realmente. Seguro que muchos de vosotros habéis oído esto de en la universidad no se aprende nada, en la universidad no tengo las nociones de no sé qué. Hay que partir de una base clara, ¿vale? O sea, yo soy muy pro universidad, yo creo que la universidad me regaló muchas experiencias, pero sobre todo lo que me regaló es inquietud o unas bases ideológicas sobre hacia dónde partir o hacia dónde llevar. Me metí unas bases creativas y un poco direccionales sobre, oye, ¿cuál es el siguiente rumbo, ¿no? Entonces, el primer capítulo que os quiero hablar es de la iniciativa, ¿vale? Parto de que en tercero de carrera o por ahí veo que las cosas no van a venir fáciles, ¿no? No es un camino en el que en cuarto de carrera te den unas prácticas y ya te quedes en un curro y sea el curro de tu vida y vayas avanzando, ¿no? Allá por 2012, vosotros seguramente lo tenéis más interiorizado que nosotros en ese momento, viene el auge de las DSLR, el auge de las cámaras fotográficas que incorporan vídeo, ¿no? Y eso en aquel momento era como algo, no voy a decir novedoso, pero sí transgresor, ¿sabes? Es decir, oye, está al alcance de mi mano
el poder construir cosas, el poder hacer cosas, el poder coger a dos amigos y elaborar ciertas aventuras y ciertas iniciativas. Como decía ayer, creo que fue Fran, decía que lo más normal de vosotros cuando salgáis de la carrera no es que os pongáis a hacer una película o que os pongáis ya a hacer publicidad. Sin embargo, el videoclip realmente es como lo que tenemos más al alcance de nuestra mano por muchos factores, desde el factor de tener amigos que puedan hacer música, tener un grupo de amigos con unas carencias determinadas o que alguien conoce a alguien y ya empezar a desarrollar una creatividad. Entonces, empecé a ver que muchos de mis compañeros de clase partían de esa iniciativa, bueno, muchos, relativo, más bien pocos, pero con los que yo me juntaba, pues empezaba el auge de las DSLR y me empezó a interesar. Me empezó a interesar ese mundo y me empezó a interesar por dónde podría ser el siguiente paso. Entonces dije, es ahora o nunca, realmente. O empiezo a coger las riendas y empiezo a crear y a construir y a divagar sobre ese terreno, o es posible que 2 años después me quede atrás en el camino. Al final no dejo de ser, no una competición sana, pero sí un mojo de decir, vale, es el momento de empezar a crear cosas, tenemos un grupo de amigos, empezamos a desarrollar cosas. Como dice Héctor, yo vengo de Alcalá, entonces me coincidió en un momento bastante positivo porque me empecé a relacionar con mucha gente del ámbito urbano de Alcalá que empezaba a tener ciertas carencias sobre quién desarrollaba esas propuestas visuales, ¿no? Entonces, no es que decidiese montarme a ese tren, pero ellos ya olían que yo quería o podía desarrollarme en ese tren, ¿no? Entonces, un buen amigo mío me dijo, oye, pues yo tengo un grupo de rap, entonces queremos hacer un videoclip, pero un videoclip ligeramente diferente. Y yo, diferente. Oye, vengo de hacer un videoclip con 2 matados en el parque, me interesa la propuesta diferente. Sí, habíamos pensado como en 30 tíos pegándose en un manicomio abandonado, como si fuese una película de gore, tal. Pues eso con 21 años, lo normal es que por dentro te aterrorice. Digas, ¿cómo cojones, perdón por la palabra, cómo voy a arrancar con esto? Pero eso te lo dices para ti, para adentro. Mi respuesta fue, oye, vamos a hacerlo, ¿no? Y esto fue un videoclip que en 2012 hice, que se llama Desorden, para un grupo, lo que decía, un grupo que se llamaba Res Non Verba en aquel momento. Y el resultado no pudo ser más positivo. Lo hicimos, literalmente lo hicimos yo como director, todos mis compañeros de clase o mi grupo de amigos de clase me ayudaron en la producción, en las luces, en el maquillaje, en la coordinación con diferentes extras. Al final no dejaban de ser como 25 extras metidos en un terreno abandonado, en un manicomio, ¿no? Pero desde que arranqué este proyecto, que este proyecto pues era como la primera oportunidad buena que se me ofrecía en mi vida profesional, empecé a entender que las cosas bien hechas, trabajo llama trabajo, ¿vale? En plan de, no venía intrínseco que cuando yo estaba desarrollando esta propuesta, no era en plan de, si esta propuesta me sale bien, me van a llamar 80 veces, sino, esto tiene que salir bien. Me han llamado para hacer esto, tengo una responsabilidad, tiene que quedar como yo tengo en esa noción, en esa intuición. Me lo desarrollé mejor que nunca, me hice mi storyboard, me hice mi guión, me reuní con el equipo. Hubo una asignatura en concreto en la carrera que me ayudó muchísimo, que fue realización cine, con Juanjo Domínguez, no sé si alguno lo tenéis de profesor, que fue la que realmente me marcó esas pautas para decir, oye, así es como se tienen que hacer las cosas y así es como se desarrollan. Y a partir de ahí, pues empezar a construir por mi lado, aprender cómo se hacía todo esto. Entonces esto fue para mí mi primer aprendizaje. Da la casualidad de que este grupo en su momento eran los coristas de un artista de Alcalá que se llama Raiden. Yo, como os decía, en ningún momento mi intención era como evolucionar o llegar a tal, sino vamos a hacer este trabajo bien y mañana será otro día, pero por lo menos las cosas están bien hechas. Pues esto salió un 6 de enero y el 7 de enero ya me llamó Raiden y dice, vamos a trabajar, ¿vale? Creo que tienes nociones como para empezar a desarrollar lo que yo tengo en mente. Y
Una cosa que aprendí con Raiden allá por 2013, estamos hablando de hace, bueno, sí, hace 9 años, era el trato con el artista mainstream, ¿vale? Es verdad que Raiden en aquel momento no era tan mainstream como puede ser ahora, pero sí tenía un cierto número de fandom y al final no dejaba de ser una responsabilidad hacia su comunidad fan y hacia su legado como artista. Entonces, una cosa de la que de manera interior y no forzada salió mis conversaciones con Raiden era un trato de tú a tú, ¿vale? No era un plan esto tiene que ser como Raiden diga porque Raiden es el artista y Raiden es el que manda. Es verdad que el artista tiene mucha responsabilidad sobre su propia imagen y tiene que aportar y opinar mucho sobre ello. Y ayer hicieron mucho hincapié los ponentes en eso y me parece lógico y razonable. Pero nunca tenemos que dejar de perder nuestro lado como realizador y como director. Que al final tú decides qué tipo de director quieres ser. Si el director que, pues como el churrero que todo el día hace churros y hace churro, o el que elabora propuestas que intenten llevar un valor diferencial y dejar un poquito de huella. Entonces, una de las cosas que más me gustaba del proceso creativo con Raiden en sus inicios, bueno, en sus inicios y durante todo el recorrido que hemos tenido juntos, era el aportar ese valor diferencial. Oye, ¿con qué podemos destacar? ¿Con qué, dentro de los pocos recursos que tenemos, cómo podemos transgredir? Entonces, por ejemplo, esta propuesta que fue el primer videoclip que hice para Raiden, incluso antes de lo que hace Rosalén ahora, pues era la primera propuesta de un videoclip de rap que mezclaba imágenes con lenguaje de signos. Hablaba de un contenido muy político y al final estábamos aportando algo que era diferente. O sea, yo desde el primer momento no quería volver atrás y para mí volver atrás era 2 matados en el parque, ¿vale? Con una litrona en el banco. Yo eso no quería ya hacerlo. Entonces estaba como en esa frontera de o defiendo mi posición, defiendo mi terreno o al final no voy a poder destacar o no voy a poder en plan, dedicar mi tiempo a algo que sea de valía en mi camino, ¿no? Y tuve la suerte de que Raiden opinaba igual que yo, argumentaba igual que yo y elaboramos esta propuesta que en su día funcionó bastante bien. Muchos diréis, qué suerte que la primera propuesta sea con Raiden, que era un artista mainstream. Suerte te viene una vez, ¿vale? La suerte solo llega una vez, pero si esa suerte no te la trabajas, no puede haber muchas más suertes, ¿no? Entonces, bueno, esto viene con la siguiente fase de mi aprendizaje, que es la visión, ¿vale? Lo que os decía antes sobre que un artista confíe en ti para una visión determinada, ¿vale? Eso es difícil de conseguir, es difícil de lograr, ¿vale? Porque al principio, pues, aunque, como os decía, tenía suerte en ese terreno de tener un artista que te respetaba como tu visión y tu creatividad, a día de hoy no todo el rato es así. Pero en los orígenes o en los inicios yo tenía claro que tenía que buscar o tenía que pelear por una visión determinada, ¿no? Con Raiden seguí trabajando todo 2013, todo 2014 y llegamos a la elaboración de su tercer disco, en el que se llama En Alma y Hueso y que en su día me llama para hacer el making of de la grabación del disco, ¿vale? Digamos que era un paso adelante en su carrera. Él quería encajarme de alguna manera, pero tanto manager como discográfica decían, oye, Dan no puede hacer más videoclips en este momento, porque no tiene el nivel que necesitamos para esta visión que buscamos ahora. Lo entiendo, tengo 23 años, tengo que seguir aprendiendo, bastante con la oportunidad que he tenido, pues me voy allí con mi amigo Raiden, con todos, a grabar en el estudio y hacer un making. Entonces, de repente suena una canción que se llama Matemática de la carne en el estudio. Y yo empiezo a tener una visión sobre cómo molaría hacer este videoclip. Y se la cuento a Raiden, como bebemos en Alcalá, pues me encargaba yo de hacer el viaje en coche ida y vuelta todos los días desde Colmenar a Alcalá cuando estaba grabando el disco. Digo, pues mira, esta canción me ha parecido tan salvaje
se me ha ocurrido este actor amigo mío que se llama Javier Carramiñana, que es así como pelirrojo y mola mucho cómo queda en cámara, liándose a saco con una abuela. En plan, como extremos que se cruzan y de repente lo que te podría resultar desagradable cuando estás por la calle, o desagradable o atípico o raro, trabajarlo y transgredirlo y llevarlo a una fuerza. Entonces Raiden podría haber dicho muchas cosas en ese momento y lo que dijo es, oye, desarróllalo. Digo, no sé a qué puerto va a llegar, porque ya sabes cómo están las cosas en la discográfica y sabes lo que opina el manager, pero desarróllalo. Mientras estaba allí en la sesión, en la grabación del estudio, pues veía como el primer director del primer videoclip se caía, el segundo director del segundo videoclip se caía. Todo esto también, te digo, por hacerlo todo mal y tarde. O sea, como al mes del lanzamiento del disco querían hacer 3 videoclips, ¿sabes? Y era como, pues obviamente todos te dicen que no tiene tiempo, que es demasiado precipitado. Entonces vemos como las 3, 4 opciones de realizador en ese momento se van cayendo. Y yo con mi guión completamente desarrollado ya sobre esta pieza, Raiden dice, oye, pues chicos, Dani tiene una propuesta. Todos me miran como, sálvanos de esta debacle, pero no confiamos. O sea, no es que no confiemos, pero a ver qué sacas de ahí. Digo, bueno, pues tengo esto, tal. Bueno, te podemos dar 2.000 euros y haz lo que puedas. Y bueno, pues os voy a enseñar lo que fue el proyecto que cambió mi vida, que es Matemática a la carne de Raiden. Bueno, pues este videoclip, como no sé quién lo decía ayer, ¿no? Pues cuando agotas todos los favores que puedes pedir a la gente, pues yo los agoté todos en esta baza, ¿no? Al final, todo eran actores amigos míos, las localizaciones. Esta, por ejemplo, te sonará, pues muy alcalaína, ¿no? Que es una hamburguesería de la estación de Alcalá, las casas de las abuelas de amigos. Pero todo iba en boga de una visión concreta que en plan, en el momento del guión nadie entendía, pero todos confiaban, ¿no? Esta pieza para mí fue un punto de inflexión. Hice todos los videoclips de ese disco al final, que fueron como 4 o 5. Este videoclip ganó el premio de la música independiente ese año por delante de artistas como Vetusta Morla o Vinila con Bismarck. Y fue como una oportunidad buena para mostrar mi visión, ¿vale? Y entonces fue como la punta de lanza para que pudiese apostar por que confiasen en mi visión a la hora de desarrollar un producto, ¿no? Entonces, por eso digo que fue un punto de inflexión claro, porque al final transgrede en decir, vale, este es el lenguaje que yo quiero comunicar y estas son las piezas con las que me gustaría jugar. Como os decía, pues acabé haciendo todos los videoclips de ese disco. Por ejemplo, en concreto se llama Millo de ayer. Hicimos un viaje por todos los videoclips antiguos de Raiden, pero en modo infantil. Era una carta como a su yo del pasado y a su yo de 10 años. Entonces nos parecía interesante como que ese yo de 10 años viajase por todos los videoclips que había hecho Raiden a lo largo de su carrera hasta entonces. Al final no dejaba de ser como propuestas diferenciales, diferentes en lo que se veía en el rap nacional en ese momento y que llevasen como o sea, como yo creo que de manera intrínseca buscaba como el que lo viese, pues viviese una experiencia o marcase un antes o algo, ¿sabes? Que durante 5 minutos tuviese una experiencia diferente a lo que puede ser cualquier videoclip. Y creo que en aquel momento, por suerte, lo logramos, ¿sabes? Que no huíamos del videoclip meramente estético, meramente comercial, meramente de propaganda del propio artista. Raiden se ponía muy en pro de eso, aunque decir que ahora luego la discográfica pues ha abogado más por darle más protagonismo, que es completamente legítimo, pero en ese momento era todo muy punky y nos encantaba experimentar a todos, ¿no? Por ejemplo, también es de ese disco, haciendo cuentas, que Raiden solo sale al final del videoclip. Todo el videoclip es contado por un señor mayor, un abuelo, que escapa de su residencia para ir a un concierto de Raiden. Nos parecía como un concepto muy divertido. Además, la canción era como muy cañera, muy entretenida. Entonces nos parecía como otro tipo de lenguaje. Al final, todo lo que yo proponía a la discográfica
valía, ¿sabes? Entonces era como muy divertido decir, vale, he conseguido que mi visión salga a flote. ¿Qué pasaba también? Y que al final fui aprendiendo estos años, que las visiones cuestan dinero y que estas propuestas se alejaban mucho del coste real de lo que venía siendo estas producciones. Como habéis visto aquí, eran como 5 o 6 localizaciones, un montón de actores, en un presupuesto real de videoclip. Eso es, inviable. Entonces, poco a poco, el desgaste de mi equipo y tal, pues me empezó a bajar de la nube. De decir, vale, esta visión está bien, pero tenemos que avanzar hacia presupuestos que nos puedan permitir este tipo de localizaciones, ¿no? Este tipo de desglose. Eso me lleva a una búsqueda de estilo, ¿vale? Una búsqueda de cómo puedo desarrollar mi visión dentro de una economía o unos presupuestos reales, ¿no? Piensa que estos videoclips que te acabo de enseñar los hacíamos sin ningún tipo de... Como decía Gus ayer, o sea, no conocíamos otros directores de videoclips y los que conocíamos pues eran como nosotros, chavales que estaban empezando y que pues que cogían su DSLR, recogían a alguien de producción, a alguien de foto y ya está. Este videoclip de Matemática de la Carne lo hicimos 3 personas, más los actores y tal, pero no hubo más equipo que 3 personas, la maquilladora que sí a veces venía y estilismo de manera telemática. No tuvo más. Entonces, llega un momento en el que yo tengo que empezar a adaptar mi estilo a lo que son las necesidades reales del mercado y a los presupuestos reales de mercado, ¿no? Empiezo a trabajar también con otros artistas, como puede ser Sarif en este caso concreto, pues ya adaptándonos un poco a lo que, oye, nos dan esto, pues nos podemos desglosar esto, con esto, con esto. Y entonces a partir de ahí mi guión o mi desarrollo creativo va en boga de lo que nos dan y de lo que nos podemos permitir, ¿vale? Parece muy básico esto, pero hasta que llegas a ese momento es una pelea. Es una pelea el decir, o una pelea interna de decir, vale, es que no todo me lo puedo permitir, pero tengo que adaptar todo a lo que sí, ¿no? Entonces, bueno, también empiezo a ver cómo es trabajar con otros artistas, a experimentar, a proponerles. En este caso concreto, pues, por ejemplo, conseguimos a Belling, que es un artista urbano que vino desde Linares a hacer un cuadro gigante de Sarif. Entonces ya ahí empezamos a ver, vale, en una localización de estas características cuesta tanto. Traer al artista desde aquí, o sea, al final un desglose de producción real, no seguir en lo punky, ¿no? Igual con este, por ejemplo, esto pues era un viaje a Chiclana que teníamos que ir con varios, las localizaciones las proponían los artistas y tal, y seguíamos en la misma pelea. Vale, pero esto es punky, o sea, tenemos que dar el siguiente paso. Haciéndolo los muertos fue ya el golpe sobre la mesa de decir, oye, hasta aquí hemos llegado. ¿Sabes? En plan es un videoclip muy narrativo, muy de darle muchas vueltas a la cabeza y que al final, por querer ambicionar de más, o sea, no es que lo considere un error este vídeo, pero pienso, por ambicionar de más, la calidad estética y el desarrollo estético no funciona. O sea, se queda cojo y no envejece bien. Y ahora tenemos que pensar en el siguiente paso, ¿sabes? En plan de cómo envejecer bien una pieza, ¿vale? Cómo darle con los puntos básicos para que una pieza la veas 5 años después y no es que te vaya a dar vergüenza ajena, pero que esté en los cánones estéticos de lo que a partir de 2017-2018 se empezaba a desarrollar de manera masiva, que ya los videoclips no eran con DSLR ni eran de esa manera. Ya venía un componente cinematográfico heavy, pues con la salida de, pues como decían ayer, ¿no?, de artistas como Tangana, como Rosalía, la escena urbana en su mayor apogeo, que fue 2017, con todos los artistas que empezaban a salir y a invertir de manera real en su imagen visual, pues ya no podíamos seguir haciendo las cosas de esta manera, ¿no? Pero claro, también tienes que ser fiel a tu estilo. Entonces, ahí había una delgada línea, ¿no? Entonces, el siguiente punto para mí de mi carrera realmente es este videoclip, que es Haz de Luz, en el que sigo haciendo lo que me da la gana, pero lo hago ya con un criterio de qué me puedo permitir y cómo puedo potenciar todos los elementos que tengo sobre la mesa, cómo puedo hacer un desglose de producción que no sea un dolor de cabeza para todo el mundo y que esté al alcance de nuestra mano. Entonces, este videoclip en concreto, en el que Raiden no sale, es un videoclip completamente narrativo y que cuenta una historia. No sé si tengo tiempo para ponerlos, ahora sí se lo pongo. Lo quisimos grabar en 16 milímetros, que
es un punto arriesgado, ¿no? Al final, pues grabarlo no sé si, supongo que se conoce la diferencia entre grabar en digital y en película, pero al final en película tienes una oportunidad, o sea, tienes una oportunidad para hacer las cosas y si no, todo se va al garete. Conseguimos un operador de cámara que tenía su propia cámara de 16 milímetros. La casa fue prestada la casa en la que todo lo que se desarrolla de la pieza es una casa prestada por una amiga, pero ahí dentro de todo eso conseguimos que todas las localizaciones o todo lo que necesitábamos para desarrollar esa pieza, pensar en función de la propia localización qué nos podía aportar y desarrollar toda la trama en función de lo que no solo estaba dentro de la localización, sino alrededor de la localización. Pensar en un desglose de producción real y que el guión venga en pro de tus propias limitaciones y lo que tienes al alcance de tu mano, ¿no? Entonces eso me parece como un punto de inflexión interesante. Decir, oye, tenemos esto. ¿Cómo potenciar esto en su mayor esplendor y que cuente la historia que queremos contar? Entonces, bueno, os voy a poner esta pieza. Que está al borde de los 10 millones de visitas, o sea que ha funcionado. La plataforma de e-commerce en la que confía. Creo que fue la primera vez que yo dije, estoy contento al 100% con esta pieza. En cuanto a lo que quería contar, en cuanto a cómo lo quería contar, en cuanto a la estética. Este vídeo que habéis visto aquí está realizado por los mismos que hicieron Matemática de la Carne 5 años antes. O sea, al final lleva la misma persona de producción, el mismo director de foto y el mismo director. Y en ese momento, pues, todos estamos contentos con el resultado final de la pieza porque aboga por 3 balanzas, ¿no?, bien equilibradas, que es el equipo de producción no ha sufrido de manera excesiva en el desarrollo de esta pieza con el presupuesto que hay, el director de foto ha podido hacer lo que tenía en mente y el director ha podido contar lo que quería contar, ¿no? Entonces, pensar de manera democrática en que todos tengan la balanza y el equilibrio para poder hacerlo bien, porque al final te beneficia a ti mismo, es una cosa completamente lógica, ¿no? Al final el propio director es el mayor beneficiado, bueno, después del artista con este tipo de piezas, ¿no? Pero que al final lo que aprendes con este tipo de cosas es que si equilibras la balanza y ves que todo está en su debido nivel, pues las cosas salen mejor, ¿no? Entonces, esta pieza pues también ha funcionado súper bien y la primera vez que dije, estoy súper orgulloso al 100% con esta pieza. A partir de ahí, bueno, esta pieza lo que hizo fue marcarme como un valor no diferencial, pero decir, este chico es el que hace los videoclips con una narrativa, ¿no? O que el mayor peso de su narrativa en videoclips va de contar historias, ¿vale? De introducción, nudo y desenlace. Eso dirás, es una cosa en boga, ¿no? Es un pro. No todo el rato. O sea, seguramente he pasado más hambre en el terreno videoclip que si me hubiese dedicado 100% al terreno mainstream. Pero bueno, consideraba que era mi lenguaje y era por lo que me tenía que diferenciar y a día de hoy sigo bastante en boga de que eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero no quiere decir que no haya toqueteado con el género mainstream y que por ende me haya profesionalizado o estoy en el proceso de profesionalización, ¿vale? Considero que sigo aprendiendo, por suerte, sobre todo en trato con los artistas, escucharles, divagar, debatir, proponer, escuchar, todo eso, pues a partir de ese vídeo me tocó hacerlo bastante, ¿no? Tuvimos esta experiencia, por ejemplo, este es el videoclip que más visualizaciones tiene de mi carrera, ¿no? Que es para un cantante de Granada que se llama Maca. Lleva como 16, 17 millones de visitas. Entonces, bueno, ya parte de la base de tenemos una línea narrativa, pero tenemos que darle mucha importancia al terreno del playback, que el artista se vea a gusto, se vea contento y bueno, pues empezamos a trabajar un poco en el grado de feedback y de escucha con el artista, ¿no? Que al final todo lo que habéis visto, pues muchas veces eran amigos míos o era pues conocidos o veníamos con una base o con un colchón de confianza por parte de otra persona, ¿no? Pero, por ejemplo, esto fue completamente externo. Entonces, tienes que aprender a divagar con el manager, aprender a divagar con el artista, ceder, proponer, tal. Entonces, bueno, a partir de 2018, 2019, por suerte nos tocó mucho curro de ese tipo, ¿no?
Me fui con estos 2 chicos que veis aquí, no sé si les conocéis, Juancho Márquez y Recycle J. Me fui a Ibiza 4 días. Fue una propuesta que en principio estaba un poco rechazada, porque, bueno, pues ¿qué hago yo como hacer como un video tour de cómo se pasan las vacaciones en Ibiza? Vamos a probar, ¿vale? Nunca pensé que esta pieza en concreto, que era tan desenfadada o tan mainstream o tan común, porque al final no dejaba de ser pues una mezcla de playbacks en Ibiza con grabación en mini DV, que está bastante visto, pero no pensé que esta pieza fue la que le gustase a Lola Índigo para elaborar esta pieza en concreto, que es Luna. Entonces, al final, pues lo que os decía antes, ¿no? Trabajo llama trabajo, estás en el círculo y entonces, de una manera u otra, te vas desarrollando en diferentes facetas y te vas profesionalizando en el terreno de qué es lo que quieres contar, cómo lo quieres contar, etc. Este videoclip, por ejemplo, que es yo creo que lo más mainstream que he podido hacer, lo más comercial, creo que también tiene mucho de mi esencia porque al final generas una confianza con el artista, te quedas viéndolo porque el artista te propone una buena vibra, ¿no? Y entonces esa buena vibra hay que proyectarla y hay que transmitirla. Entonces empecé a ver que también ese terreno pues me sentía cómodo, ¿no? Y me sentía cómodo en el desarrollo de tener una comunicación con los artistas y que generasen una confianza contigo que luego se proyectase en pantalla, ¿no? Entonces, este tipo de piezas, como puede ser tanto la de Ibiza como esta de Luna, me empezaron a desarrollar una faceta de poder generar un terreno íntimo con el artista y desarrollar unos playbacks y unas piezas que tuviesen una vibra diferente, ¿no? Que no fuese como alejada, sino que fuese más íntima y personal. Entonces, aquí empecé a toquetear otros terrenos y, por ejemplo, esta pieza en concreto estoy bastante contento. Entonces, luego, después de eso, he tenido bastante suerte. Me he ido profesionalizando también en el terreno del branded content y he toqueteado otros géneros. Entonces, el videoclip, dentro de que me han surgido 1000 posibilidades, de hecho, este año en concreto, en 2019, fue la primera vez que hice un videoclip que nunca salió por diferencias con el artista en concreto y con la discográfica, porque pensaban una cosa o ellos se dieron una pata en el pie y salió otra. Por suerte yo no salí damnificado, ¿sabes? O sea, yo venía de una propuesta de la propia discográfica, pues no sale bien luego. Entonces, bueno, digamos, yo solo fui un mero ejecutor. Pero bueno, también aprendes ese lado, ¿no? De decir, oye, pues puede que no me llamen nunca más. No fue así, o sea, pero aprendes también ese lado, ¿no? De que a veces las cosas no salen como tú tienes en mente o que te pueden salir mal las cosas o pueden salir errores, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el terreno del videoclip lo he ido toqueteando y he ido trabajando de vez en cuando, pero no es que haya disminuido, pero que sí es verdad que he estado metido en otros embolados, ¿no? Entonces, en el momento en el que menos esperaba que me llamasen para un videoclip de unas características como puede ser este o como pueden ser Haz de Luz o algo así como de una producción lógica, me llega Castillos de Arena, que ha sido como el último videoclip que he realizado y ha sido, yo creo que la mejor oportunidad que he tenido para todo lo que he aprendido en este proceso, poder desarrollarlo en una sola pieza, que es la posibilidad de poder contar una buena historia, que el artista te confíe en ti esa buena historia y que luego puedas tener pues un trato con el artista, un desarrollo, por ejemplo, en la parte más comercial, ¿no? Que es el desarrollo de los playbacks y tal, una confianza y un trato dentro del propio rodaje, de manera, o sea, lo que no se ve, se proyecta, ¿sabes? Entonces, este para mí ha sido el mayor aprendizaje, el poder coger a un equipo de 40 personas y poder desarrollar esta pieza, que ya es la última que os enseño, más que nada porque no es la última. Y obviamente, pues, me parece como un buen desenlace de esta historia, porque al final todo lo que he ido trabajando, todo lo que he ido desarrollando a día de hoy, pues me ha llevado a este tipo de proyectos. Este videoclip es como un desenlace de todos estos aprendizajes que os he ido contando, ¿no? Desde el ser fiel a lo que es tu narrativa y es tu propuesta estética y visual, y sobre todo también sobre el hecho de trabajar con el artista, de escuchar, de saber cómo es lidiar con artistas de una categoría mainstream, ¿no? Como puede ser Pablo Alborán, el saber cómo es ese debate de ideas, ese tejemaneje, ¿no?
Entonces, todo lo que os he contado hasta llegar hasta aquí, creo que todos esos momentos puntuales que os he ido contando no hubiesen sido posibles, no hubiese sido posible desarrollar Castillos de Arena sin ese desarrollo y sin ese aprendizaje que me lo ha dado por estos diferentes puntos, ¿no? Y no tengo mucho más que contaros, así que espero que os haya gustado. Y lo dicho, este videoclip está nominado a los Latin American Music Awards. Votadme mucho, que a ver si me mandáis a Las Vegas. Eso estaría requete bien. Así que nada, estoy aquí abierto a preguntas. Muchas gracias, Dani. Creo que ha sido súper interesante lo que has contado. También contado además de una manera muy honesta, ¿no? Como ha sido toda tu experiencia, todo el viaje que estás recorriendo profesionalmente, que creo que les puede servir mucho a los asistentes, ¿no? Tanto los que están aquí como los que nos ven a través de YouTube o de la televisión de la VRJC. Creo que es un camino también muy lógico que seguramente ellos también recorrerán, un manera de crecimiento, ¿no? De ese, también como decían ayer, Santiago, ¿no? De fallar, pero fallar hacia adelante, ¿no? De todo lo que vas a ir aprendiendo. Y de resistir también, porque tiene mucho de resistencia y decir, oye, me gusta este formato, quiero mantenerme ahí. Y es probar y experimentar y todas las oportunidades que te vayan dando, pues trabajarlas con tu criterio, ¿no? Pero trabajarlas. Creo que también algo que has recalcado, ¿no? Un poco defender también al final vuestro papel, ¿no? El videoclip es una obra que está, bueno, hecha para un artista, pero al final es la conjunción, ¿no? De dos visiones artísticas que, como decía también ayer Axel, es sumar, ¿no? Sí. A la historia de un cantante vuestra visión, ¿no? Plasmarla en un lenguaje que quizá ellos no controlan y hacer algo más, ¿no? Sí, es considerar al final que tu visual, ¿no? O tu imaginario pueda ir acorde en algún momento con alguna temática o en alguna canción concreta de algún artista concreto y aportar sobre ese terreno, que sea un 50-50, ¿sabes? Que no sea el artista tiene esta visión y lo quiere plasmar, sino yo lo abogo más, por lo menos en mi terreno, o sea, que cada uno, pero más por el terreno de colaboremos creativamente en una fusión de estilos que funcione y que con el que tú te sientas conforme y yo me sienta conforme, ¿no? Y que no sea simplemente un mercenario de tu idea, sino que realmente sea una propuesta que pueda molar en los dos terrenos, ¿no? Yo creo que es un camino que se va a ir ganando poquito a poco, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que sí, yo creo que sí. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Sí. Ahí, mientras pasan el micro. Yo creo que sí, que como decían también ayer, ya los artistas se están dando cuenta de esa importancia, ¿no? Del videoclip y ya... No todos, pero... Os empiezan a buscar, ¿no? Os empiezan a buscar... No todos, pero sí. Quien piensa en ese imaginario visual suele ser el que gana la partida, sin duda. Sí, claro. Buenas. Hola. Una pregunta, ¿cómo, o sea, los lapsos de tiempo en los que no te llaman para hacer videoclips y todo eso, cómo lidias con ellos? ¿Cómo lo llevas tú? El que, por ejemplo, pase un año y de repente no te llame nadie. Vale. A ver, un año nunca ha pasado realmente, ¿vale? O sea, por suerte. Es verdad que aquí os he sintetizado mucho todo pero por suerte he tenido más filmografía de mayor o menor alcance, ¿no? Se quería poner algunos puntos. Pero en el momento en el que no te llaman, a ver, yo he tenido la suerte de que me he ido diversificando en diferentes lenguajes, ¿vale? No he trabajado únicamente en el terreno del videoclip, sino pues que estoy metido en un terreno de contenido, en filmmaking, hago un montón de filmmaking puro y duro, ¿no? Que al final es coger la cámara y fiesta. Entonces... lo llevas media, o sea, yo no lo llevo mal, quiero decir que al final que te toque un videoclip es un poco una lotería. No es una cosa de la que tengas que sufrir de más siempre y cuando estés en el terreno laboral y estés trabajando, ¿no? Yo me siento muy afortunado de trabajar de lo que me gusta, como me gusta y en los proyectos que me gustan o en los proyectos que veo que se me valora, ¿no? Entonces, mientras estés en ese círculo de trabajo de decir, oye, pues aunque me salga un evento de 5 días, pero que esté, ¿sabes? Al final, tener la cabeza ocupada en lo que sea, a mí tengo la suerte de que vivo en ese círculo y en ese terreno.
Yo lo llevo bien porque el videoclip nunca ha sido como una ambición ni un deseo máximo de me quiero dedicar a esto y 100%, sino que, como os decía antes, tenía 2 amigos que tenían unas carencias y poco a poco se han ido resolviendo de manera visual. Pero yo creo que la mejor manera de llevarlo es no tenerlo como una ambición desmedida, ¿sabes? Sino el aprovechar cada oportunidad que se te ofrece. En este caso concreto, pues quedarte 100% a gusto con lo que has hecho y saber también que el círculo de trabajar en videoclip es una rueda. Es una rueda que en todos los realizadores estás en un pico, luego baja y si eso te mantienes, ¿no? Porque, como os decían antes, ayer es un terreno sacrificado y arriesgado. Muy poca gente se dedica 100% a realizar videoclips. Ayer conocisteis algunos de ellos, pero ya visteis al Beach en Miami, Carballo hace un montón de cosas. Entonces, muchas veces lo que es la filmografía del director de videoclips, tienes que ser consciente que en algún momento ya no dejas de estar tan de moda como podías haber estado hace X o hace Y, ¿no? Entonces, prepararte mentalmente desde el inicio en que esto va a ser una montaña rusa y diversificarte en todo lo que te proponga la vida, en todo el storytelling que te proponga la vida, ¿no? Pero no, sobre todo, venir preparado mentalmente de conocer el trabajo de otros directores de videoclips y saber que esto es una montaña rusa. Pero yo en concreto no lo llevo mal. O sea, lo llevo por suerte. También el videoclip hay que utilizarlo muchas veces como una mera herramienta promocional como directores que te lleve a hacer otro tipo de trabajos, sea de la categoría que sea, pero te marca un punto en el mapa, ¿sabes? Entonces eso también es interesante y es importante, que no solo te marca un punto en el mapa como director de videoclip, sino como persona que tiene un criterio visual correspondiente, ¿no? Entonces, yo os diría si os dedicáis a esto, preparar mentalmente para que esto pues es una ola. Nada. ¿Tenéis más preguntas? Sí. Bueno, yo quería preguntarte cómo es que te contactaron para hacer los vídeos de Ibiza y Castillos de Arena. Vale. Ibiza fue pues, el primer videoclip en solitario de Juancho Marqués, que es para el primer disco que hizo en solitario, que se llama The Blues. Yo empecé a trabajar con Juancho Marqués ahí porque me contactaron tanto él como su productor, El Hombre Viento. Habían visto Matemática de la Carne y habían visto todo lo que había hecho con Raiden allá por 2014-2015. Entonces elaboramos un par de propuestas para Juancho Marqués durante esa época y surgió una relación de amistad, realmente. Con Juancho surgió una relación de amistad pura y dura. De hecho, mi diré de foto, Fertaranco, ahora es uno de sus mejores amigos y hacen un montón de cosas juntos, ¿no? Entonces, Ibiza en concreto pues surgió de una propuesta de, oye, ¿y si nos vamos a...? Tengo una canción que se llama Ibiza, y ¿por qué no nos vamos a Ibiza y nos sigues con la cámara y grabamos un videoclip? No tiene más historia detrás, realmente surge fruto de la confianza y fruto de... Yo creo que también de manera intrínseca de Juancho como artista piensa, ¿con qué director no me importa irme 4 días? En plan, surge una confianza, ¿sabes? O lo que os decía antes, ¿no? La confianza con el artista de decir, ¿con quién me voy 4 días que no me dé pereza irme a Ibiza, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió. Y Castillos de Arena surge porque por todo el trabajo con Raiden previo en Warner Music, que es la discográfica de Pablo Alborán, pues me tienen en buena estima y me conocen mi trabajo y por suerte he trabajado varias veces con ellos. Y al principio surge como un marrón. Al principio surge como un marrón de tenemos que salir de aquí. La mayoría, el 80% de los videoclips en España surgen de un marrón, ¿eh? Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que elaborar una propuesta y, como os decían ayer, una semana para conceptualizarlo, una semana para producirlo, una semana para editarlo. En este caso concreto, empieza como un marrón y surge como una oportunidad, ¿vale? Porque al principio era una cosa como de Dani, ¿te apetece hacer esto? Es para rodar la semana que viene. Y es como, ¿cómo? En plan, de elaborar la propuesta mañana y rodarla la semana que viene. Es un poco heavy eso. Entonces, ellos mismos se dan cuenta de que no es posible y dicen, oye, ya te lo hemos propuesto, queremos seguir en esa rueda, pero proponnos algo que le vaya a encantar a Pablo Alborán, que le vaya a flipar, que sea tenemos estas premisas, estos puntos.
que era como historia de un amor imposible. En principio solo era esa la premisa, historia de un amor imposible. Y ostras, ¿por dónde tiro, no? Entonces al principio surge como relación astronauta que vuelve a la Tierra, solo hay un superviviente, y se surge una química entre los dos. Eso le flipa a Pablo Alborán, él le da la vuelta con el tema de usarlo como una metáfora dentro del punto infantil y tal, y empezamos a elaborar una propuesta a partir de ahí. Entonces nos dan el doble de recursos y el doble de tiempo para desarrollarlo como Pablo Alborán quiere. En plan, como esto es para Pablo Alborán, tiene que salir como él tiene en la cabeza o como él se imagina esto en la cabeza. Entonces, partimos de esa base y empezamos a trabajar en la propuesta. Y a partir de ahí surge como un videoclip completamente natural y con sus tiempos y sus tiempos, que tampoco son muchos más. Al final sale, pues si antes teníamos 2 semanas, luego teníamos un mes. Pero ya te digo, surge de haber estado en la rueda, ¿sabes? De estar en la rueda y el haber ido proponiendo cosas y haber estado en la recámara para muchas cosas, en concreto para Warner, y que piensen que esto en concreto, que es, yo creo que pensaron en mí también por historia de, ¿sabes? En plan, queremos contar la historia de. Y al final, ese punto diferencial que yo he querido pelear en toda mi carrera, que es historia de, ¿sabes? En plan de trabajar el videoclip como un storytelling, como una cosa que te aguante 3 minutos y que lo puedas ver, pudiese funcionar en el caso de Pablo Alborán. Y la experiencia ha sido muy positiva y por eso surge esta pieza. Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, creo que vamos a ir concluyendo esta ponencia, que ha sido súper interesante. Gracias. Gracias a ti. Creo que les ha encantado. Y nada, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros.